Bienvenidos a Operación Selección, un programa muy especial con todos los partidos de México en sus 13 participaciones de Copa del Mundo. La federación se fundó en el 22, la selección se formó en el 23 y aceptó la invitación para participar en el primer Mundial de Uruguay en 1930. Eran los primeros días de junio de 1930 y un grupo de 17 futbolistas junto con su entrenador, el español Juan Luque de Serrallonga, salieron del Distrito Federal rumbo a Montevideo, Uruguay, con el objetivo de representar a México tras la invitación recibida para participar en la primera Copa del Mundo de fútbol, con una travesía de casi un mes en barco, recorriendo 13.671 kilómetros. Del DF viajaron a Veracruz, de ahí a La Habana, de La Habana a Nueva York, de Nueva York a Río de Janeiro y de Río a Montevideo. El viaje se convirtió en el primer enemigo a vencer, ocasionando problemas físicos. Pues durante esos 27 días entrenábamos con gimnasia, algo de peloteo de cabeza a bordo de la embarcación. Así, el equipo llegó a Uruguay el 9 de julio, el día del primer sorteo mundialista, para enterarse que tendrían el honor de disputar con Francia el juego inaugural en las Copas del Mundo. El domingo 13 de julio de 1930 era la fecha marcada por la historia. México y Francia se presentaban en el Estadio de Pocitos ante 5,000 espectadores. Antes de salir a la cancha, la arenga del técnico Luque de Serrallonga fue desde la Virgen de Guadalupe hasta la Batalla de Puebla contra los franceses. Emocionados, así saludaron al público, y un mexicano tendría el honor de hacer rodar el balón en la historia de los mundiales. Después, solo los franceses aparecieron en el campo. Al minuto 19, Lucien Laurent marcó el primer gol en la historia. Al final, el marcador fue de 4-1. El gol mexicano fue de Juan el Trompito Carreño al minuto 70, el primer anotador mundialista de nuestro país. A pesar de los nervios y el resultado, la actuación del equipo no fue calificada como un desastre. Había varios aficionados mexicanos y uruguayos que llegaron a la concentración de nosotros y nos daban ánimos y nos decían que el fútbol de nosotros había gustado. Así fue, hace 80 años, el primer partido de México en los mundiales. Tras la derrota en la inauguración ante Francia, se registran también las primeras polémicas en torno a la selección nacional. La prensa en México señalaba que el gran olvidado de la selección era el volante del América Luis Cerrilla, de quien se escribía le hacía falta al equipo en el Mundial. Se publicó que había sido excluido por los seleccionadores en aras de pasiones personales. Mientras en Montevideo, el técnico nacional Juan Luque de Serrallonga responsabilizó al portero Óscar Bonfiglio del fracaso ante los franceses y decidió quitarle la titularidad para darle la oportunidad a Isidoro Sota para el segundo partido disputado contra Chile el 16 de julio de 1930 en el Parque Central. Serrallonga no contaba con una actuación controvertida del árbitro belga Henri Christophe, quien al minuto 12 no vio una mano clara en la jugada que provocó el primer gol de Chile, que hoy la FIFA acredita a Guillermo Zubiabre, aunque los diarios de la época se lo dieron a Carlos Vidal. En el segundo tiempo, un mexicano volvería a escribir historia en los mundiales como el anotador del primer autogol. Fue Manuel El Chaquetas Rosas, quien desvió con la cabeza un disparo. Era el segundo de los andinos. Al final, Chile se impuso 3-0. Así, México, a pesar de faltarle un partido, quedaba eliminado de la primera Copa del Mundo. 19 de julio de 1930. México, ya sin esperanza de avanzar a la segunda ronda del Mundial, se despedía del certamen enfrentando a Argentina. En 9 minutos, los sudamericanos hicieron 3 goles. Era un concierto de disparos a la portería mexicana que volvió a ser defendida por Óscar Bonfiglio, a pesar de una relación deteriorada con el técnico nacional. Un balón alto que me llegaba a mí me tapó el sol un poco y entonces él por única contestación me dijo, pues te voy a arreglar un partido de noche a ver si la luna también te estorba. Sin embargo, el equipo mexicano tuvo gallardía y al minuto 42
2 tras una mano en el área argentina, se decretó el primer penal en la historia de los mundiales. Manuel "el Chaquetas" Rosas tuvo el honor de cobrar por primera vez desde los 11 pasos y anotar. Argentina respondió con 2 goles más, pero México volvió a poner emoción reaccionando de la misma forma. Rosas anotó otra vez y Roberto Gallón puso el marcador 5-3 en favor de Argentina. Pero Stabile, goleador del campeonato, hizo el 6-3 definitivo. El juego terminó siendo emocionante y considerado uno de los mejores en el campeonato. Así, México terminó su participación en el primer mundial sin victorias y sin puntos, pero con mucha dignidad. Después de la aventura de Uruguay, México fue eliminado por Estados Unidos en Roma 34. Para Francia 38, la Federación Nacional, que estaba por encima de la Federación Mexicana, no dio el permiso, y no es cierto que México haya apoyado a Argentina para boicotear el Mundial. Todo se reanuda para 1950, donde México disputa la eliminatoria de sus partidos de preparación en casa. Esto tuvo sus consecuencias. Era junio de 1950. La prensa auguraba una inminente desaparición de un ritmo llamado mambo y también un rotundo fracaso para la selección nacional en el mundial a disputarse en Brasil, sin fútbol y sin condición física. En los días previos al viaje mundialista, se reveló que 16 de los 22 seleccionados estaban anémicos. No creas que todos estábamos económicamente bien, ¿no? Apenas comenzábamos a sacar algo. Aún así, el presidente Miguel Alemán abanderó al equipo que viajó a Brasil y decidió regalarles una jugosa cantidad de $7 extras en los viáticos de cada jugador para motivarlos. La selección viajó a tierras mundialistas el 16 de junio y de inmediato se topó con un gran problema. No había canchas para entrenar, por lo que se paseaban mucho y cuando se podía, trabajaban un poco. El sorteo nuevamente le otorgaba un doble honor a México: abrir por segunda ocasión la actividad en un mundial y además inaugurar el estadio Maracaná, el más grande e impactante del orbe en aquella época. La mala noticia era que el partido sería contra el anfitrión, Brasil. El día fue el 24 de junio de 1950. La cancha se engalanaba con un desfile militar, mientras que en la tribuna una estruendosa pirotecnia nunca antes vista dejaba perplejos a todos. Había críticas para Brasil y elogios para los nuestros, que durante 30 minutos neutralizaron a los candidatos al título hasta que cayó el gol de venir. Así se fueron al descanso, pero en el segundo tiempo, repentinamente México se vino abajo. Jair hizo el segundo al 65, Baltasar el tercero al 71 y otra vez Ademir volvía a vencer a Carvajal para el 4-0 definitivo al minuto 79. No había misterio, la anemia de los seleccionados mexicanos había pasado factura. Derrotado por el entonces mejor equipo del mundo y goleado por la anemia. Tras la goleada en el partido inaugural ante los dueños de casa, se esperaba una mejor actuación de la selección mexicana en su segundo partido ante Yugoslavia, tras haber superado los nervios del debut. El juego fue en Porto Alegre el 28 de junio y las esperanzas se diluyeron rápidamente. Yugoslavia arrolló literalmente a México, metiéndole 4 goles. No tenemos preparador físico. Los europeos siempre se han distinguido por la preparación física que ellos tienen. En el último minuto, México encontró un gol de consuelo anotado por Héctor Ortiz vía penal. 4-1 el marcador final, pero lo peor estaba por venir. Tras la actuación desastrosa, la selección nacional comenzó a ser el blanco de críticas y sobre todo, rumores. Se especuló que había pocos entrenamientos amparados en la falta de canchas, pero sobre todo, mucha indisciplina. El profesor Uriarte, masajista del equipo, reveló que debía atender crudas en vez de lesiones. En aquellos años, ese tipo de indisciplinas eran hasta cierto punto comunes. La federación pedía informes. El más castigado sería Gregorio Gómez del Guadalajara, suspendido medio año tras el Mundial. Con 2 derrotas a cuestas y el escándalo por supuestas indisciplinas, la selección mexicana debía cerrar su participación en la Copa del Mundo el 2 de julio en Porto Alegre enfrentando a Suiza. Ese día, los problemas iniciaron antes del juego. Los uniformes de ambas selecciones eran prácticamente iguales. México ganó el volado para usar la indumentaria oficial,
Pero alguien decidió que como un gesto de caballerosidad mexicana se cedía a Suiza tal honor. Yo creo que ahí demostramos un poquito de temor, ¿verdad? Que aparentando ser muy caballero.